página por Globovisión y vamos a hablar de un tema muy interesante, tiene que ver con el campo venezolano, la producción de la tierra y las dificultades sobre todo que enfrentan los productores venezolanos frente a las mafias que hacen vida en algunos sectores de nuestras tierras. Vamos a hablar de esto con Edison Arciniegas. Edison es el presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios de Venezuela. La violencia en el campo es nuestro tema para la mañana. Bienvenido a Globovisión, Edison. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, amigo mío, por estar aquí y muchas gracias a tu audiencia. Bueno, un tema que hemos venido denunciando en este programa durante muchos meses. Ha habido acá, en esa misma silla, diferentes organizaciones en defensa de los trabajadores de la tierra, precisamente por esa lucha de justicia que se está buscando en nuestro país. Sabemos que ayer la Comisión de Finanzas del Parlamento recibió a un grupo de representantes también de este sector. ¿Qué nos puedes decir acerca de este encuentro, de esta reunión? ¿Qué se dijo y qué se tiene previsto para los próximos días? Mira, dentro de lo que se puede decir de esa reunión es que la organización que estuvo presente allí, que es el Comité de Víctimas de la Violencia Rural y Agraria, capítulo Barinas, hizo una exposición descarnada sobre la situación de ese estado que pudiese ser interpretada como tremendista desde la capital, pero que quien ha pisado Barinas podría comprender que la situación de Barinas es tremenda. Describieron la afectación económica que ellos han padecido, nada más en 20 fundos hablan de cerca de 50 millones de dólares de afectación en 2 años. Solo en Barinas, hablando solo de Barinas. 20 fundos en Barinas, 50 millones de dólares en pérdidas, entre ellos 15 millones de dólares en producción potencial. Es decir, producción que pudo haber llegado a los platos de comida de los venezolanos. Hablaron de pérdidas o impacto social cercano a 7.000 personas que perdieron sus puestos de trabajo o vieron mermada su capacidad económica producto de esto, incluido dentro de ellos unas 1.000 personas desarraigadas de los territorios. Porque cuando una unidad de producción se ve sujeta a la acción de estos grupos anárquicos, creadores de anarquía, destructores de producción, saqueadores de unidades de producción, no solo se ve afectado el propietario, se ven afectadas las comunidades que circundan y se ven afectados los trabajadores que viven allí. Esos trabajadores pierden sus empleos y esos trabajadores en muchos casos se ven obligados a emigrar o a otros lugares de Venezuela o fuera de Venezuela. Las estimaciones a las que nosotros tenemos acceso, hemos participado de ellas, es que en los últimos 5 años Venezuela puede haber perdido 200.000 familias rurales. De esas 200.000 familias rurales es muy probable que 100.000 se hayan perdido producto de la acción de las invasiones, de los grupos especializados en ocupación, saqueo y reventa de tierra. Uno de los temas claves en Barinas es el tema de la afectación ambiental, un tema directo. ¿Por qué tan directo? Bueno, porque de todo ese conjunto de casos que ha analizado el Comité de Víctimas de Barinas, nosotros leímos con detalle su informe, como el 70% tiene un componente de explotación ilegal, irregular y delictiva de la madera. Pareciera que las unidades de producción que son objeto de intervención de parte de estos grupos son unidades de producción que deben de tener en el checklist alguna reserva forestal. Entonces tienes, según ese mismo informe, cerca de 7.000 hectáreas forestales afectadas por estos grupos, por la tala ilegal. Ahora, talar un árbol y dar aprovechamiento comercial de la madera requiere unas capacidades logísticas que simples campesinos no tienen. Hay casos graves de pequeños campesinos, como el caso del Fundo Veraca, de 47 hectáreas de sabanas ácidas inundables, donde le quitaron la finca a una persona, una señora humilde, para dársela a otro señor que la convirtió en una finca sancochera. ¿Y quién actúa frente a eso? O sea, estamos ante el hecho de que en los llanos occidentales venezolanos hay un epicentro de desplazamiento de las poblaciones rurales producto de la acción de estos grupos anárquicos. Y valga decir, eso es extremadamente grave, porque termina afectando el clima de inversión general en el país. O sea, esto tiene 2 capítulos de impacto. Claro, alguien podría pensar que es algo minúsculo lo que está ocurriendo allá en Barinas y que no afecta, digamos, la producción. No solo está pasando en Barinas, está pasando en el municipio de Monseñor Iturriza, en el estado Falcón, donde ahí en la cuenca final, donde el río Tocuyo va saliendo al mar, también hay acciones de estos grupos especializados y que tiene un componente, al igual que en Barinas, de afectación de reservas forestales, de áreas bajo protección. Hay un tema allí de estos grupos con la naturaleza. A donde ellos llegan, sí, hay un tema allí de estos grupos con la madera. Hay un tema allí de estos grupos tratando de obtener ganancias irregulares a partir de lo de los demás y a partir de la degradación del biopatrimonio.
pero también hay allí un tema social agudísimo, no solo por la vía de la pérdida de los puestos de trabajo de los trabajadores rurales, de los peones rurales, que es la principal fuente de empleo en la ruralidad venezolana, sino también de manipulación y de coacción del campesinado que es utilizado en estas ocupaciones. Ayer se ventilaron denuncias muy graves como de gente, una señora que decía, o estaba en el informe que reflejaron, que la estaban coaccionando para que acusara a una tercera persona de haber mandado a matar a su hijo. Estamos hablando también de problemas de sicariato moral, porque estos grupos, y yo reitero que son grupos especializados, alguien me corregía que no los llame profesionales porque no es una profesión invadir, pero al menos es un oficio. Claro. Y creo pero que han venido perfeccionando. Exactamente, lo han venido perfeccionando. Estos grupos también son muy buenos para dar la batalla comunicacional. Cuando sienten que van a perder la razón administrativa o que el Estado les va a dejar de apoyar, inmediatamente recurren a la imputación de falsos positivos, a atribuirle a los propietarios, a los productores agropecuarios, hechos tan graves como el sicariato que no logran demostrar. Entonces, en Venezuela el tema del campo tiene dos líneas de impacto. El impacto directo, que son las unidades de producción que son desactivadas, que en los últimos 3 años puede haber generado pérdidas por el orden de los $1.000 millones, pero también está el impacto indirecto, que es la afectación sobre el entorno de esas unidades de producción, otras unidades de producción, poblaciones rurales que viven allí, y sobre el clima de inversión. Eso puede haber generado pérdidas de $3.000 millones. Eso vendría a ser la tercera parte del PIB rural venezolano perdida por la acción de los grupos especializados en ocupación, saqueo y reventa de tierra. ¿Quiénes son esos grupos, Edinson? Respondemos al regreso de la pausa. Hablamos del problema de la violencia en el campo venezolano. La música nos indica la Asamblea Nacional de ser responsable de presuntos hechos relacionados con esta situación. Edinson, ¿qué nos puedes decir? ¿Quién es la mano peluda de esta situación? Yo creo que estamos ante grupos anárquicos, creadores de anarquía, que a los que lamentablemente no terminan de poner en cintura. Me voy a reservar los nombres, pero en efecto en Barinas hay dos damas con un altísimo protagonismo en estos fenómenos. Son el Agidulce. En efecto, hay un diputado que también es el Agidulce. Yo no puedo decir que están lucrando. Yo no puedo decir que ellos estén en este momento enriqueciéndose con este proceso porque no me corresponde. Le corresponde a los cuerpos de investigación. Estamos hablando de una presunción, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es que cualquiera que pise Barinas, cualquiera que pise los estados occidentales, se va a encontrar esos 3 nombres en todos lados, en la boca de todos los afectados. Cualquiera que revise las redes sociales se va a encontrar esos 3 nombres acusando ligeramente a otras personas de sicariato, de asociación con paramilitares, etcétera, 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 etcétera. Cualquiera que revise lo que está pasando en los llanos occidentales se va a conseguir que esos actores son sindicados por la gente. Vamos de nuevo, un diputado del chavismo. Hay 2 damas y 4 caballeros más. Ok. Los podrían revisar. ¿Eso se ventiló ayer en la reunión con la Asamblea Nacional? Allí. ¿Y qué dijeron los diputados? No me puedo referir a lo que se dijo allí, pero sí se puede referir. Pero se escuchó por lo menos la denuncia. Y lo que se dice en la calle. Lo más importante, más allá de lo que se dijo en la Asamblea Nacional, es lo que se dice en las calles. Claro. No, lo que vive la gente en terreno. Lo que vive la gente en estados como Barinas, como Mérida, como Falcón, como Yaracuy, como Lara, como el Zulia. Lo que vive la gente es lo más importante. Lo que están viviendo las poblaciones rurales honestas y laboriosas que están padeciendo la acción de estos grupos anárquicos, que yo creo que es una trama mafiosa, pero corresponde a los actores de investigación determinar si es una trama mafiosa o no lo es. Pero evidentemente aquí hay denuncias, múltiples denuncias contra estas personas. De unos disparos de sicariato contra la camioneta de una dirigente campesina o algo, ¿pueden? Mira, ha habido muchas cosas. Aquí acusan alegremente a mucha gente. Lo importante no es que acuse. Lo importante es que en el sistema judicial venezolano quien acusa prueba y que quien no prueba puede incurrir en un delito de odio. Claro. Ahora, ¿a qué exhortamos desde acá? A que el Estado venezolano, a través de sus cuerpos de investigación, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Agraria Nacional, la Fiscalía 60, pues se aboque a prestarle atención a lo que pasa en la ruralidad. Y sobre todo exhortamos a que se ponga en marcha una verdadera política de paz rural. Más allá de querer sindicar a una persona u otra, yo no creo que sea el momento de centrar esto en un tema de definiciones personales. Lo que necesitamos es desmontar las tramas. Lo que necesitamos es que los productores sientan seguridad en sus unidades de producción.
Lo que necesitamos es que los inversores sientan que pueden prestarles a los productores o invertir en las unidades de producción. Lo que necesitamos es que el campo venezolano, que es el eslabón menos desarrollado y menos dinámico del sistema alimentario nacional, tenga una mejora en su clima de confianza para que las inversiones fluyan. Porque uno de los graves problemas que tenemos es que el clima de inversión en el campo no se destraba precisamente producto de esto. Al menos en el trópico bajo. En las zonas altas no suceden estas cosas, o no con la incidencia que suceden en los trópicos bajos. Pero es indispensable que se generen condiciones de seguridad. Te decía que las pérdidas pueden ser de 5.000 millones de dólares en un periodo de 2 años en todo el país. Que no es poca cosa para el sector. Que no es poca cosa para el sector, que es más o menos 1/3 de su Producto Interno Bruto. Ahora pero también te decía te decía que 100.000 familias rurales pueden haber perdido su medio de vida en los últimos años producto de la acción de estos grupos. Tenemos un impacto humano, tenemos un impacto social, tenemos un impacto económico, pero también hay un impacto político. Ustedes vieron lo que sucedió en las elecciones del 21 de noviembre y lo que sucedió en enero en las zonas, en los municipios agropecuarios con mayor incidencia de este tipo de fenómenos. Revisen lo que pasó en el municipio Pedraza, municipio donde casi que se dio un 80-20 en contra de los factores que gobiernan. Cuando usted revisa, mensaje, ¿no? Creo que eso es un mensaje, pero cuando usted revisa quiénes eran los rostros del partido de gobierno en ese municipio, se va a dar cuenta que quienes estaban al frente de eso son, por la gente de esa misma zona, relacionados a este tipo de conflictos. Pareciera que hubo una expresión electoral. Estamos hablando de unas agrupaciones que tienen un comportamiento irregular al margen de la ley y que presionan a los campesinos y a los trabajadores de la tierra, sí, incluso claro, al nivel de desplazarlos. Correcto. Por la fuerza, por la violencia en muchos casos. Correcto. O por presiones en algunos casos también. Hemos sabido de decisiones mañosas que ocurrieron en determinado momento. De acuerdo. ¿Están vinculados directamente con algún partido político o alguna tendencia o corriente política? Se señala en redes sociales, en denuncias que hemos recibido, que estén relacionados de alguna manera con líderes, quizás minúsculos, pero del chavismo. ¿Es así? Es lo que la gente dice. Es lo que la gente dice y uno los ve hasta en las vallas de las campañas electorales. Ahora, llama la atención. Es una cosa muy golpeante que alguien que tú sientes que te ha agraviado, me imagino a la gente del municipio de Pedraza, después la veas en una valla. Y pidiendo votos. No sé qué estrategia electoral recomienda. Ahora, también sabemos que ha habido decisiones por parte de la Fiscalía de desocupación, si es la palabra, ¿no? No sé cuál es el término específico. De improcedencia, correcto. Ok, ha habido medidas de protección, digamos, sobre las unidades de producción, pero no se han ejecutado. Mira, hay medidas de protección de los tribunales agrarios y hay medidas del propio Instituto Nacional de Tierras. Yo podría decir que a pesar de la lentitud, tanto los órganos judiciales como el órgano administrativo de las tierras en Venezuela, el Instituto Nacional de Tierras, están empezando o haciendo lo correcto. El gran tema es que si yo soy un funcionario del Estado y te digo que esta mesa es tuya, la mesa la tiene algún tercero en su ocupación, y esta mesa es suya. Hay que devolverle la mesa a Said. Hay que devolverle la mesa a Said y después no hay cómo devolverle la mesa a Said. Entonces creamos una segunda victimización. O cuando el Estado reconoce que esto es tuyo, pero no te lo puedo devolver. O sea, ¿en qué estamos? Claro. Yo me vuelvo a preguntar cómo mejora el clima de inversión. Así, ¿cómo le dices a un venezolano del grupo que tiene 300.000 millones de dólares colocados afuera que traiga parte de ese dinero y lo invierta en el campo, con esas circunstancias? ¿Cómo le dices a un inversionista extranjero que venga a hacerlo? Mira, aquí el año antes pasado vinieron unos vietnamitas, a Yaracuy, por cierto, a activar un proyecto con arroz. ¿Dónde está el proyecto con arroz? ¿Tú sabes por qué no lo desarrollaron? ¿Por qué? Por cosas como esta. Cuando revisaron el entorno donde iban a invertir, dijeron, yo no meto dinero aquí. Claro. Nadie quiere meter dinero en el campo producto de esto. Es parte de la seguridad jurídica. Hay un problema de seguridad jurídica y de seguridad personal, porque además el problema de seguridad jurídica asociado a los conflictos de tierra le abre la puerta a la delincuencia. La delincuencia que saquea unidades de producción, que aprovecha irregularmente la madera, que se roba los rebaños. Hace unos días yo leía una denuncia gravísima de un hato al cual le habían sacado 700 animales arreados. Poder de Dios. Caramba. Bueno, cuando tú lo revises es uno de estos actos que padece invasión. Ahora también el efecto del temor que genera, si a mi vecino le hicieron eso y yo estoy al lado con unas condiciones similares, en cualquier momento me va a pasar a mí. Yo también, ¿no? Porque no solo te pasa eso, sino que si a tu vecino le hicieron eso, lo primero que vas a empezar tú a padecer son robos.
O sea, tú puedes hacer punto y círculo, análisis de política en torno a unidades de producción que han sufrido este tipo de perturbaciones y te vas a dar cuenta que en el entorno donde ellos están, crece el hurto, crece el abigeato, crecen las extorsiones, crecen las amenazas, en fin, hay un componente ajeno al campesinado en estos elementos que nosotros creemos que debe ser investigado. Y que sobre todo, de cara al ciclo económico que tiene Venezuela, debe ser resuelto. Nueva pausa, Edinson, pero a usted también lo han acusado de estar presionando por ahí a los productores. Me responde al regreso de la pausa. Si tienen preguntas o comentarios, primera página es la etiqueta para que hagan sus preguntas a nuestro invitado. Los leemos cuando regresemos. Mientras, mañana, la violencia en el campo. Edinson, le preguntaba antes de la pausa acerca de unos señalamientos sobre su persona y otros representantes gremiales, bueno, de persecución, extorsión, no sé, cualquier otra cosa que tenga que ver con violencia también. ¿A qué se debe esto? Bueno, entiendo que hay una persona que se siente afectada por la labor de incidencia pública y de promoción de la organización de los productores afectados por la violencia rural y agraria que nosotros venimos desarrollando. Esa persona hace unos 15 días nos acusó de tener una especie de grupo de exterminio, de andar persiguiendo gente. Resulta que esos días que esa persona nos estaba acusando de estar en Yaracuy haciendo eso, yo estaba en Barinas. Tengo todas las pruebas que estaba en Barinas, pasaje de avión, hotel, un montón de gente nos vio en reuniones. Y esto es parte del libreto de esta gente, el sicariato moral. Ellos hablan mucho del sicariato campesino, contra el cual estamos y le pedimos a las instituciones que lo diluciden. Por cierto, yo no sé cuál es la cifra, todos los días le agregan 10. Y no lo digo por sátira, lo digo porque me parece irresponsable jugar con las muertes y atribuir las muertes a los demás y con esa alegría. Pero el gran tema aquí es que no pueden destruir el buen nombre de la gente nada más como recurso para poder ellos encontrar una coartada para seguir haciendo lo que hacen. Las muertes no son coartadas, los muertos son víctimas en el caso de que sean producto de la violencia y hay que hacerle justicia. Claro. Y creo que uno de los grandes temas en este momento en Venezuela es cómo hacemos para desarticular esto, cómo hacemos para desarticular la siembra de odio que hay en la ruralidad, cómo hacemos para que dejen de maltratar a los productores agropecuarios, cómo hacemos para que dejen de desplazar a los campesinos, cómo hacemos para que dejen a la gente producir en paz, para que de verdad en Venezuela podamos hacer posible aquella máxima que dice que si el campo no siembra, la ciudad no come, tiene que haber paz en el campo, y en Venezuela lamentablemente hay exceso de perturbación. Ahora, una de las banderas de este gobierno ha sido que para que haya paz, usted hablaba de la paz agraria o la paz en el campo, debe haber justicia. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con uno de los elementos, quizás no lo diría igual como lo dice la ley de tierra, yo estoy de acuerdo que la tierra es para trabajarla. Y estoy de acuerdo que el principal elemento para poseer tierra debe ser el trabajo. Ah, bueno, pero vamos a cotejar eso. Ahora, ¿quién están perturbando hoy? ¿A quién trabaja? Los estados de Venezuela con mayor volúmenes de tierras de vocación agrícolas no aprovechadas son los estados con menor número de denuncias, y los estados con la mancha agrícola mejor aprovechada, Zulia, Barinas, son los que tienen mayores denuncias de tierra ociosa. Entonces, ¿de verdad están denunciando tierras ociosas o están denunciando las tierras que están productivas? Están perturbando. Yo creo que hay un tema de contradicción allí. Y también creo que en Venezuela, y eso lo podemos revisar, que después la cifra del Instituto Nacional de Tierra dice que ellos le han entregado al campesinado 6 millones de hectáreas. Si en este país hay 500.000 familias campesinas y ya hemos hecho 4 reformas agrarias y la última repartió 7 millones de hectáreas, yo dudo que en este momento en Venezuela haya un campesino sin tierra. Claro. Es un tema de matemática, de aritmética simple. Simple, claro. Entonces, eso súmale que entonces en el campo tenemos indicios, en criminalística, cuando hay el hecho de crueldad contra los animales, la gente intuye que está ante un comportamiento potencialmente delictivo. Revisen lo que va pasando en el campo, hay toda suerte de crueldad animal, animales lecheros a los que los apuñalan, caballos a los que los apuñalan, a los que los dañan, matanzas de gollinas, de rebaños, con el simple hecho de querer que los productores no tengan los indicadores para poder ser declarados como productivos, para inactivar siendo otras unidades de víctimas los producción. animales también. Exactamente, convirtieron. También hay un tema de victimización de los animales, victimizan al ambiente, victimizan a los productores y victimizan a los animales, y a su vez entonces también acusan a la gente injustamente. O las unidades de producción que no tienen la atención debida y comienzan a perder calidad, ¿no? Hay un tema concreto. Ahora, hay un tema concreto. En este momento el país nada más produce entre el 55 y el 60% de los alimentos que requiere. Hay preguntas de la audiencia, Edinson. Voy a comenzar con Ramón Ramos.
Dice, ¿qué hacer ante tanta inseguridad personal y jurídica en el campo venezolano? Yo creo que hay que organizarse. Les sugiero que repliquemos en todo el país lo que se viene haciendo en Barinas, que es la constitución de los comités de víctimas de la violencia rural y agraria. Es el momento de organizarse en tanto y en cuanto víctimas y empezar a exigirle al Estado respuestas. Ramón continúa, dice, ¿por qué cree usted que el gobierno nacional no ha actuado con contundencia con estos grupos irregulares que mantienen en zozobra a los habitantes de la frontera? En Apure se observan por donde quiera estos grupos. Yo creo que hay contradicciones dentro de las fuerzas gobernantes, hay sectores de las fuerzas gobernantes, entre los cuales yo creo está el propio jefe del Estado, que están abocados a una agenda de construcción de paz rural, pero hay otros sectores que por intereses o por razones ideológicas o por prejuicios no están en esa misma dirección y están operando en lo que yo creo que es un sabotaje a la política de paz agraria del Ejecutivo Nacional. Bastantes comentarios. Legión Rich dice, buenos días, ¿no será posible que en vez de estar importando con el tema de la alimentación, se traen insumos, semilla, inversión? Venezuela tiene una extensión de tierra para abastecer mercado nacional e internacional donde nutrimos a nuestra familia de progreso y bienestar. Yo estoy plenamente de acuerdo. En Venezuela hay 47 millones de hectáreas de vocación agrícola, ganadera y agrosilvopastoril, pero precisamente producto del problema de violencia que hay en el campo, de la inseguridad jurídica y de la inseguridad personal, a su vez de los problemas de financiamiento y retraso tecnológico, esta cosa no avanza. Denis Pernía propone, o bueno, compara a Venezuela con El Salvador. Dice, el país centroamericano acabó con la delincuencia en solo 60 días, devolviendo la seguridad, la libertad y la felicidad a sus ciudadanos directamente, que hace en Venezuela que no pasa igual. Con solo quitar las señales de comunicación en las cárceles, avanzaría. Bueno, las políticas de El Salvador tienen muchos cuestionamientos en materia de derechos humanos. No Edinson, creo que corresponde a Venezuela. Ok, X-Ray dice, Edinson Arciniega llama grupos anárquicos, lo pone entre comillas, pero realmente son grupos emprendedores chavistas que andan por Venezuela secuestrando y robando donde hay tierras productivas, viviendas desocupadas y ganadería. Ojalá pudiera. Otro comentario, antifarcista dice, transportar queso del Socorro a Ciudad Bolívar significa atravesar 18 alcabalas y cada uno, así uno esté con sus papeles en regla, te exigen menos de 1 kilo de queso para no retrasar el viaje. Toda una ganancia que se queda allí, sobre todo en el pequeño distribuidor. Pero a los que se roban el ganado los dejan pasar sin problema. Voy a agregar a lo que el usted año decía. pasado se perdieron 700.000 animales. ¿Por dónde pasaron? Probablemente por esas mismas alcabalas que le quitaron el queso a él. Bolívar Divisa, los que tenemos familiares en el campo como trabajadores agrarios ven con mucha esperanza para solucionar sus problemas para este año 2024 con la conformación de un nuevo gobierno. ¿Usted qué mensaje le enviaría a ellos? Eso, esperemos a que llegue el 24. De aquí al 24 tenemos que trabajar por agenciar las soluciones con quienes gobiernan. Y entiendo que hay algún atisbo de decisión y de voluntad de generar la solución. Goro Zamora dice, saludos, buenos días. Primera página, ¿ha analizado el invitado sin asumir posiciones políticas y la no generalización de lo que denuncia o critica? No estamos generalizando. Beltrán Márquez dice, esto sigue siendo violación al texto constitucional y derechos humanos. Debe ir a la Corte Penal Internacional. Las supuestas autoridades son los principales actores, señala. Mira, yo diría algo más grave. La inacción de la fuerza pública con respecto a los predios que padecen este tipo de ocupaciones irregulares, que ayer oí una cifra muy alta, declarados como irregulares por las propias instituciones del Estado, 60%, lo que nos está demostrando es que quizás esas unidades de producción están fuera de la cobertura y la asistencia de la Constitución, lo cual sería grave. Darwin Escalona dice, buenos días, también es violencia en el campo que solo le otorguen créditos a personas vinculadas con el gobierno y el que tiene pocas hectáreas y sin recursos para sembrar tiene dos opciones, vende o arrienda. ¿Qué opina? Ahí hay un tema de componente del volumen de crédito disponible y del récord crediticio del sector primario. En este momento el grueso de los créditos que van a tener en el sector primario son agenciados a través de la agroindustria que tiene un récord crediticio mejor que la agricultura y la ganadería. Yamil Tobar dice, la crisis del campo venezolano se debe al socialismo, expropiar tierras agroisleñas, desaparición forzada de dirigentes campesinos, mafias que se apoderan de tierras productivas, todo esto es promovido y protagonizado por factores políticos socialistas. Lo dijo el señor. El problema del agro venezolano es que tanto el gobierno nacional y las gobernaciones solo le dan insumos y financiamiento y maquinaria a los grandes productores, dejando a los pequeños y medianos productores a su suerte, así como progresa el campo, dice Juan Carlos Valerón. Tiene mucho que ver con lo que te decía antes, el récord crediticio y la certeza de que el dinero va a tener retorno. Hay un tema también de los récords crediticios de los sectores agrícolas
que convierten ese sector en extremadamente azaroso y eso limita la vocación de otorgarles créditos. Esto es interesante. Los miembros del gobierno, cuando se sientan en esa silla, siempre dicen que la economía del país está mejorando. Entonces, ¿eso quiere decir que para los trabajadores agrarios también, o es todo lo contrario? ¿Puede explicar, por favor? Dice Bolívar Divisa. Bueno, en este momento... Yo le agregaría, Edison, antes que responda, ¿el campo se arregló? Ojalá la sensación de mejoría que se siente en las ciudades venezolanas, al menos en las 4 principales ciudades de Venezuela, se sintiera en el campo, pero lamentablemente no es así. Lamentablemente, en el caso del campo venezolano, los problemas siguen y en condiciones muy agudas, y lamentablemente en Venezuela las políticas que han tenido asertividad para mejorar la capacidad adquisitiva, inclusive las remuneraciones y las condiciones de inversión en las ciudades, no han llegado con plenitud al campo. Sí, los obreros rurales ganan mucho mejor, están ganando un promedio de $110 por mes. Sí, los obreros rurales en las unidades de producción donde están no solo reciben su salario, su remuneración, sino que a su vez reciben comida, los implementos, vestimenta para ellos y su familia. Pero el problema es que el fenómeno de inseguridad jurídica que las invasiones generan afecta precisamente a esos obreros rurales. El gran drama de las invasiones no son solo los propietarios de las unidades de producción, sino los obreros rurales. Los aproximadamente 500.000 obreros rurales que hay en Venezuela tienen amenazados sus puestos de trabajo producto de la acción de estos grupos anárquicos, creadores de anarquía en el campo venezolano. Por acá dicen alimentos de buena calidad para el pueblo.